Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. David Rockefeller ha sido hallado muerto a los 101 años de edad en su casa de Nueva York, una mansión impresionante que contaba incluso con un búnker nuclear, además de una inmensa colección de arte moderno y una gran cantidad de documentos sobre líderes y jefes de Estado. Todo un coleccionista de secretos, el señor David Rockefeller. Concretamente tenía 150.000 páginas que recopilan toda una vida de relaciones de poder e influencia en todo el mundo. Hablamos de una de las personas más importantes del siglo XX, una persona relacionada con grupos de poder, los llamados Illuminati, fundador de la Comisión Trilateral, que es una asociación que impulsaba un marco de relaciones exteriores entre Japón, América y Europa. Y bueno, pues estamos hablando de un señor que siempre ha impulsado algo que estaría por encima de la ONU, un señor que también pertenecía a la Orden de los Caballeros de Malta y también al Club Bilderberg, al que por cierto siempre estuvo participando, en el que siempre estuvo participando desde sus inicios. También estamos hablando de una persona que era miembro de la Reserva Federal, el estamento privado que emite el dólar. O sea, imaginaros de lo que podía llegar a saber el señor David Rockefeller. Fue tanto su poder que se permitió el lujo de decirle al propio presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en su momento, que no quería ser el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues básicamente porque, pues estaba y era miembro de la Reserva Federal y de todo lo que os he comentado anteriormente. Un hombre que también participó a través de sus influencias políticas en los golpes de Estado de Argentina y de Chile, que esto lo hizo por sus influencias en la minería, con empresas mineras que él dominaba y que pues evidentemente se vieron altamente beneficiadas gracias a operaciones como la Operación Cóndor y la Operación Gladio. Lo tenía claro David Rockefeller: una soberanía mundial de élites intelectuales y banqueros, pues tendría que ser preferible a las autodeterminaciones nacionales practicadas en los siglos pasados. Básicamente que una élite mundial era preferible a lo que serían las democracias. Y es que él, pues evidentemente, siempre expuso eso, sin ningún tipo de rubor. Sus frases son tremendas, su poder era, pues prácticamente infinito, toda una vida de influencia y creación al respecto del nuevo orden mundial, al que, pues muchos trataron de subirse, pues por ejemplo, George H.W. Bush, el que fue presidente de los Estados Unidos, que ya lo comentó esto en el año 1991, que también fue padre de George W. Bush, que fue el que estuvo gestionando o medio gestionando la crisis que tras lo que pasó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York. A este respecto, Rockefeller lo tenía bien claro. Dijo: estamos al borde de la transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y no se equivocaba, y así fue. Pero ¿qué sabía realmente Rockefeller? ¿Cuál fue uno de sus mayores secretos? Al margen de la intervención en Irak y de los intereses de las petroleras al intervenir en Irak en 1991 y también en 2003, tras lo que os comentaba antes del Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York, pues resulta que tenemos unos intereses, clarísimos en el tema petrolífero, ¿no? En la Standard Oil, fundada por su abuelo, y también en la ExxonMobil. Y son empresas que mueven el mundo al respecto del encarecimiento
o lo que sería pues el abaratamiento de los productos de primera necesidad. Todo lo que él moviese, pues movería el mundo, pero había algo que era impresionantemente misterioso al respecto de lo que era su vida y que muy pocas personas saben, porque sí es conocido que su fortuna era de 3.300 millones de dólares, 3.530 más o menos, y que también se le ha pintado de filántropo, casi incluso de un gran donante de una fortuna familiar casi infinita, ¿no? Pero muy poco se sabe de algo que es que se reunió con todos los grandes líderes del siglo XX y que sabía de todos los descubrimientos científicos, porque era una de sus máximas pues pasiones, ¿no? Podríamos decir. Pero hubo una de ellas que fue muy especial, y es la que financió la expedición que fue financiada por él de Richard Byrd a la Antártida. Y es que Richard Byrd fue a contarle en varias ocasiones todo lo que había visto en sus viajes a este continente en el polo sur del planeta. ¿Qué había descubierto el almirante Richard Byrd? Pues solo lo sabía él y David Rockefeller, y así se quedó en toda la historia. Una vida, como vemos, de película la suya, de película de terror podríamos decir, claro, por su relación con las policías secretas de todo el mundo, ya que también tenía grandes relaciones con Henry Kissinger y con la CIA, por tanto, y claro, también con una gran relación con lo que podría ser la creación de grandes crisis de poner y de quitar. Claro, estamos hablando de sustituir lo que sería, como decía, la soberanía de los pueblos por esa élite de técnicos y de financieros, y claro, estamos hablando de una persona que también dominaba el llamado concilio de relaciones exteriores, es decir, que él era capaz de crear guerras o conflictos internacionales sin que Estados Unidos llegase a intervenir. Hay un dato relevante dentro de lo que os estoy exponiendo que puede dejaros ver lo que era este señor, con todo respeto, ya que está muerto, ¿no? Por supuesto, aunque sus actos económicos y políticos pues hayan podido provocar espantos y muertes a millones de personas. Y es que además de sus influencias y de estar en consejos de administración en empresas como la Chase National Bank, el Citibank o la General Electric, fijaos lo que estoy contando, la élite del mundo, el infausto JP Morgan, uno de los causantes de la crisis de 2008, pues resulta que hay algo dentro del tema de la Comisión Trilateral que tampoco se sabe mucho, y es que Rockefeller estuvo en una reunión en el día 17 de mayo de 2007 junto al que había sido director de la CIA un año antes, un hombre llamado John Deutsch, un hombre que no estamos hablando que sea pues Perico el de los palotes, es un señor con elevados conocimientos científicos que también había trabajado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, además de ser accionistas de una empresa armamentística llamado Raytheon. Vamos a quedarnos con ese nombre porque es muy importante ese nombre, Raytheon. Resulta que esa empresa es número 1 en la creación de misiles y tiene una fortuna de 25.000 millones de dólares. Bien, pues David Rockefeller comenzó a diseñar lo que sería el futuro de la humanidad. Fijaros, un señor que se había venido muy arriba después de una vida llena de lujos y llena de poder, ¿no? Pues empezó a diseñar cómo sería el futuro de la humanidad en esa reunión, quizá incluso mucho antes, pero con ese señor, ¿no? Con John Deutsch. Dinero y poder económico, con uno de los máximos accionistas de ese conglomerado militar, y que encima también, entre ambos, también tenían acciones en el Citigroup, uno de los máximos y más importantes bancos del planeta. Bien, Rockefeller tenía ya 91 años cuando se produjo esa reunión, pero allí estuvo dirigiendo todo con su delfín. Bien, pues Deutsch, este señor, presentó las cartas sobre la mesa. El tema era el cambio climático y claro, pues ellos vieron que es y será irreversible, y bueno, pues empezaron a verlo y
en todo el comité que se presentó allí, se dieron cuenta que era evidente que pues el cambio climático pues no se podía parar de ninguna manera. Y entonces se propuso algo absolutamente inusual: bombardear la atmósfera. Fijaros David Rockefeller hasta dónde llegó. Usar bombas nucleares y espejos para retener el calor y mantener el efecto invernadero para evitar la salida del calor del planeta. Un efecto invernadero que habían creado ellos, sobre todo con la industria petrolífera, de la cual pues el responsable máximo había sido la ExxonMobil en todo el mundo, de la cual es responsable la familia Rockefeller en su mayor parte. ¿Y quién se iba a encargar de lanzar esos misiles nucleares en lo que sería el cielo? Pues sí, señor, la empresa Raytheon, de la cual era uno de los accionistas, de los máximos accionistas, pues el señor que os decía anteriormente, John Deutsch. Todo quedaba en casa. Y claro, podría esto pues formar parte de un plan para bajar o rebajar la población mundial en el siglo XXI, uno de los mayores, pues podríamos decir, objetivos de lo que serían las élites. Pues efectivamente esto es así, la respuesta es evidente, ¿no? En base a las consecuencias que podría crear todo este bombardeo a nivel masivo en todo el mundo, ¿no? Y claro, no vendría esto solo, porque claro, estas medidas también vendrían acompañadas con una fumigación masiva con aerosoles, algo que ya estamos empezando a ver con lo que sería el fenómeno de los chemtrails. Y también se expuso que evidentemente esto obligaría, como no, a los estados a forzar a los ciudadanos a pagar más por los productos de primera necesidad gracias al encarecimiento del precio del petróleo, creando por supuesto crisis económicas como la del 2008, arriba o abajo, pero similar, ¿no? Cada cierto tiempo, para que no se note mucho. Y esto es muy curioso porque no sería algo de repente o repentino, tendría que ser algo progresivo, ¿no? Son tontos estos señores, ¿no? Aunque ellos se sigan enriqueciendo por su cuenta, ¿no? Y claro, es muy curioso porque se irían creando situaciones extremas poco a poco que derivarían tanto en una situación de delincuencia también progresiva. Esto lo estamos viendo ya en Estados Unidos, que claro, evidentemente llegaría a hacer que los gobiernos directamente pues tratasen de controlar más a los ciudadanos, y esto lo estamos viendo con la desclasificación de los documentos, dígase Snowden, dígase Wikileaks, al respecto de lo que sería el control que tenemos pues en los ordenadores, en las cámaras, en las televisiones, ¿no? En nuestras propias casas, en las cámaras en el metro, en las calles, en todo lo que os podáis imaginar, ¿no? En los teléfonos móviles. Y bueno, pues claro, estamos hablando de una agenda secreta que todo esto se viene baruntando de antes. ¿Cuándo? Pues por ejemplo desde los años 70, y es que David Rockefeller no pudo hacerlo solo, lo hizo gracias a hombres como Zbigniew Brzezinski, su mano derecha hasta los años 90, que fue el que diseñó y mantuvo que el futuro no iba a ser una guerra entre naciones, más allá de lo que había pasado ya con las guerras mundiales, sino una guerra económica. El país que tiene y el que no los recursos naturales como base para el crecimiento de unas naciones y el empobrecimiento de lo que serían otras naciones. Y claro, esto también se haría a través de la manipulación de elecciones y candidatos. Yo mismo hice aquí un vídeo tremendo sobre cómo hacer un golpe de estado sin que nadie se entere a través de métodos de contabilización de votos con empresas privadas financiadas por think tanks, que esto es tremendo, pero existe y no es ciencia ficción. Y bueno, esto es muy curioso porque el propio Jimmy Carter, que es uno de los
protagonistas de todo esto que os estoy contando y que fue uno de los presidentes que fue influenciado por David Rockefeller, pues fue uno de los candidatos que, bueno, pues fue aupado en su presidencia al respecto de todo esto, ¿no? Y es que aquí, como vemos al señor David Rockefeller y a su comisión trilateral, pues parece que su poder es infinito, ¿no? Porque los miembros de esa comisión normalmente acaban en los cargos más importantes de la administración norteamericana, como acaba de ocurrir con Rex Tillerson, actual secretario de Estado de la administración de Donald Trump y miembro de la comisión trilateral. Los vínculos llegan hasta hoy, ¿cómo no? Entonces, como vemos, David Rockefeller está y bueno, pues su legado estará en todo. Los medios de comunicación pueden decirnos una cosa, que fue filántropo, donante de parte de su fortuna, un gran banquero y bueno, pues un gran estadista sin ser presidente. Yo sí puedo decir que su participación en algunos de los hechos más graves de la historia reciente de todas las naciones de la Tierra, pues es un hecho normalmente para mal. Sus relaciones con empresas terribles, ahí están, a la hora de la financiación. Esto es así. Podría no haber hecho mucho de lo que hizo y lo hizo. Con tanto como tenía su familia, tanto legado que tenía su familia, que bueno, pues lo había heredado de John D. Rockefeller Jr., que fueron grandes petroleros, unas grandes empresas petrolíferas, las que heredaron, ¿no?, la familia Rockefeller. Bueno, él fue el encargado de gestionar todo eso, ¿no? Bueno, pues con tanto como tenía su familia, este banquero pues podría haberse ocupado de grandes problemas de la humanidad. Y no lo hizo aquí el colega. Allá donde esté, y como digo siempre, sea quien sea, por malo o bueno que fuera que sea cualquier persona, y siempre con todo respeto al respecto de la muerte de cualquier persona, espero que allá donde esté, pues este señor reflexione sobre la vida intensa que tuvo, ¿no? Siempre muy feliz, siempre lo dijo él, ¿no? Y bueno, espero que también piense que lo mismo podía haber hecho mucho más por gente que no tuvo nada y no tendrá nada, ¿no? Y él sí que lo tuvo, ¿no? Y bueno, pues ahí queda un poco la reflexión última, ¿no? Que este señor, desde luego, pues se habrá ido al otro mundo, sea lo que sea el otro mundo, pues entiendo yo que muy feliz, pero pues que la verdad es que podía haber hecho un poquito más por la gente que no tiene absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues aquí dejo este programa sobre este tío, ¿no? Este tipo, ¿no? Que, bueno, pues a mí personalmente me parece un ogro, ¿no? A otros, pues lo mismo se dejan influenciar por los medios de comunicación, siempre manipulados, y yo, pues quiero aportar mi pequeño granito de arena para que sepáis que es el futuro que ha dejado este señor diseñado por personas sin escrúpulos, en principio, como él. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. David Rockefeller ha sido hallado muerto a los 101 años de edad en su casa de Nueva York, una mansión impresionante que contaba incluso con un búnker nuclear, además de una inmensa colección de arte moderno y una gran cantidad de documentos en el que siempre estuvo participando desde sus inicios. También estamos hablando de una persona que era miembro de la Reserva Federal, el estamento privado que emite el dólar. O sea, imaginaros de lo que podía llegar a saber el señor David Rockefeller. Fue tanto su poder que se permitió
el lujo de decirle al propio presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en su momento bilateral, que es una asociación que impulsaba un marco de relaciones exteriores entre Japón, América y Europa. Y bueno, pues estamos hablando de un señor que siempre ha impulsado algo que estaría por encima de la ONU, un señor que también pertenecía a la Orden de los Caballeros de Malta y también al Club Bilderberg, al que por cierto siempre estuvo participando, que no quería ser el secretario de Estado de los Estados Unidos, pues básicamente porque, bueno, pues estaba y era miembro de la Reserva Federal y de todo lo que os he comentado anteriormente. Un hombre que también participó a través de sus influencias políticas en los golpes de Estado de Argentina y de Chile, que, bueno, pues esto lo hizo por sus influencias en la minería, con empresas mineras que él dominaba, hitos sobre líderes y jefes de Estado. Todo un coleccionista de secretos, el señor David Rockefeller. Concretamente tenía 150.000 páginas que recopilan toda una vida de relaciones de poder e influencia en todo el mundo. Hablamos de una de las personas más importantes del siglo XX, una persona relacionada con grupos de poder, los llamados Illuminati, fundador de la Comisión